Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la OIT, en el que estamos conversando y analizando los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Soy Sonia Álvarez, periodista en OIT, y los saludo desde Santiago de Chile. En este capítulo conversaremos sobre la revolución de los datos. Diferentes estudios indican que en los últimos 2 años, en todo el mundo, hemos creado más datos que en toda la historia de la humanidad. Navegar en la web, entrar a una red social, mandar un email, usar el GPS o la tarjeta de crédito. Todo genera datos, en su mayor parte creados por generación espontánea. Este caudal de datos ocasiona un fenómeno conocido como Big Data. Pero, ¿qué es concretamente el Big Data? ¿Cómo afecta nuestra vida diaria? ¿Qué significa para el lugar de trabajo? ¿Y deberíamos preocuparnos tal vez ante este fenómeno? Bueno, para resolver estas y otras interrogantes, hoy conversaremos con Walter Sosa Escudero. Él es economista, docente e investigador del CONICET de Argentina y uno de los expertos más reconocidos en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Y por supuesto, el tema de hoy, Big Data. Bienvenido, Walter, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, vamos a partir por lo más básico. ¿Qué es el Big Data y por qué es tan importante hoy en nuestra vida diaria? Bueno, Big Data en principio es lo que el nombre sugiere, es un fenómeno de muchos datos, ¿no? Más en concreto, esta masividad de datos tiene que ver con la interacción con cosas, objetos que están interconectados, ¿no? Objetos que pueden ser físicos o virtuales, no físicos como los teléfonos celulares, las computadoras, o virtuales como las redes sociales. O sea que en definitiva el fenómeno de la masividad de datos tiene que ver justamente con esta interacción pasiva y activa con dispositivos que están interconectados, y a ese fenómeno se lo llama Big Data, ¿no? Es muy difícil dar una definición certera de un fenómeno reciente y que está cambiando tanto tiempo, pero el fenómeno de Big Data refiere tanto a esta masividad, instantaneidad de datos, como también a los procesos llamados algoritmos, métodos de la computación de la matemática que se utilizan para lidiar, analizar, estudiar este fenómeno de datos masivos. ¿Y por qué son tan importantes o se han vuelto cada vez más importantes en el tiempo en nuestra vida diaria? No, la importancia tiene que ver, y en particular para las disciplinas sociales, ¿no? Con la histórica inhabilidad de medir ciertos fenómenos, ¿no? Las ciencias sociales o las disciplinas sociales como la economía, la política, eventualmente lidian con decisiones individuales, ¿no? Existen serias limitaciones en medir esos procesos decisorios. Muchas veces lo que uno observa son datos de las decisiones que toman las personas, pero no de los procesos que llevan esas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Uno puede observar en una encuesta que una persona compra un automóvil, por ejemplo, pero es muy difícil tener información del proceso que sigue esa persona para comprar un automóvil en vez de otra cosa, aunque cómo lo paga, cómo lo financia, qué opciones considera, si le importa más el precio, la seguridad, la calidad del automóvil. Simplemente lo que uno observa, lo que una encuesta observa, el mejor de los casos, es si la persona compra o no compra un automóvil, ¿no? Big Data permite observar, medir, monitorear muchas cosas que tienen que ver con ese proceso decisorio. Entonces, en definitiva, para las disciplinas sociales, Big Data abre una ventana a un universo que hasta hace muy poco tiempo estuvo escondido, ¿no? Así que en definitiva me parece a mí que la importancia tiene que ver justamente con esa. Yo no lo veo más como un fenómeno de información masiva, sino como un fenómeno de información nueva. De poder elegir más que de Big Data, a mí me gusta hablar de New Data, de datos que antes no teníamos. Perfecto. Mencionabas ahí algunas aplicaciones que podríamos ver en la vida diaria, que de hecho las ciencias ya lo están utilizando. ¿Cuáles son a tu criterio los principales avances en esta área en los últimos años? En los últimos años, Big Data, me parece que los principales avances tienen que ver con la medición y con el pronóstico, ¿no? O sea, con poder medir ciertos fenómenos y sobre todo con hacer predicciones que vamos a llamarlas condicionales. Condicionales significa, dado que una persona reside en cierto lugar y que tiene ciertas características etarias, de género o algunas características que es posible observar a través de sensores, predecir que esa persona, por ejemplo,
va a ir a un restaurante o no, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en definitiva, Big Data todavía es un fenómeno. Las principales aplicaciones de Big Data tienen que ver con cuestiones que son descriptivas y predictivas, ¿no? Lentamente, yo calculo que vamos a entrar en cosas que son más analíticas, más de, por ejemplo, de evaluación de impacto, de evaluación de políticas, ¿no? Que son cosas mucho más sofisticadas y que no es obvio que Big Data ofrezca una ventaja natural para esas segundas cuestiones, pero todavía estamos en una etapa, los principales avances tienen que ver con describir, con predecir ciertos fenómenos. ¿Cuáles serían entonces algunas de las amenazas tal vez de este fenómeno ligado a estos avances y beneficios que podemos ver de la utilización de esta nueva tecnología, pero cuáles podrían entonces ser amenazas presentes? Muy bien, hay varias amenazas. Creo que la que todo el mundo sospecha tiene que ver con cuestiones que hacen a la ética y la privacidad, ¿no? El miedo que tiene mucha gente de que los algoritmos o los datos, que en principio pueden tener muchas ventajas para un determinado uso, eventualmente sean utilizados para otro tipo de usos espurios que afecten a la ética y la privacidad, ¿no? Uno querría pensar que, bueno, entonces eso es cuestión de regularlo, pero cualquier proceso regulatorio presupone que uno entiende todos los alcances de los algoritmos. O sea, entiende que un algoritmo que se puede utilizar para predecir, no sé, si una persona está desempleada o no, eventualmente uno no querría que ese algoritmo se use para meterse en cuestiones de la vida privada, ¿no? Como las elecciones sexuales, las elecciones políticas, otras cosas que me parece que todos preferimos que pertenezcan al ámbito privado. Entonces, una preocupación compleja es esa, pero que tiene que ver, por un lado, con estas cuestiones de ética y privacidad, pero también tiene que ver con el mero funcionamiento de los algoritmos, ¿no? Esa es una desventaja que tiene que ver, insisto, con la ética y con la privacidad. La otra me parece que es que el otro problema es que me parece que hace falta una cultura algorítmica. La razón por la cual yo me he metido en este tema y en particular por la cual he escrito mis libros, ¿no? En particular uno que se llama Big Data, es justamente para poner en claro que los datos no son magia. Big Data tiene enormes ventajas que me parece que van a cambiar la forma en la cual interactuamos con la mayoría de las cuestiones sociales. También tiene enormes desventajas, algunas de ellas ya las hemos hablado, como las cuestiones que tienen que ver con la ética y la privacidad, pero me parece que lo más interesante de Big Data es ese terreno intermedio en donde todavía no sabemos cuáles son exactamente las ventajas y las desventajas. Entonces, a mí lo que me interesa con mis escritos, con mi trabajo, es mostrar una versión realista de Big Data. Los datos no pueden resolver todos los problemas, pero por otro lado, la presencia de datos masivos, como estuvimos diciendo en la introducción, es un fenómeno único y posiblemente cause una revolución. Entonces, yo a lo que apelo es a tener una visión, si se quiere, científica, ¿no? Frente a cualquier cuestión relacionada con Big Data, poner arriba de la mesa cuáles son las ventajas y cuáles son las ventajas y tomar una decisión acorde. Pero Big Data no es un fenómeno mágico. Perfecto, sí, muy buena precisión. Yo creo que es la sensación muchas veces de este caudal de datos, sentir que tenemos un mar de posibilidades y eso, por supuesto, claro, nos puede traer muchos beneficios, pero también estas amenazas que nos comentabas. Yendo ahora ya al mundo del trabajo, ¿cómo crees que está impactando esta revolución de datos que tú mismo nos mencionabas específicamente el mundo del trabajo? Por ejemplo, tal vez en materia de reclutamiento o vigilancia, que era uno de los temas que tú nos mencionabas, o gestión del rendimiento, por ejemplo. Hay muchas dimensiones en las cuales el mundo del trabajo interactúa con el fenómeno de datos masivos. De hecho, el material de estas notas técnicas que mencionabas al principio tiene que ver justamente con eso, ¿no? Uno tiene que ver con el uso tanto de datos masivos como de algoritmos para aceitar, para facilitar la dinámica del mercado laboral, ¿no? Le hace hacer que funcione más fluidamente la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿no? Ya sea intentando entender mejor las características de los trabajadores, entender mejor las características de los empleadores y intentar buscar patrones en donde hay match y mismatch también. Justamente a lo que apuntan muchos proyectos de Big Data es a que se encuentre la oferta con la demanda y también entender por qué en algunas situaciones no se encuentra la oferta con la demanda y actuar en consecuencia. Por ejemplo, hay muchos proyectos que lo que intentan hacer es detectar por qué ciertos sectores, en particular jóvenes que ingresan al mercado laboral,
le falta cierta característica o cierta habilidad, y justamente parte de la política es intentar rediseñar o reforzar esas características faltantes. Entonces, Big Data y algoritmos son herramientas muy importantes para detectar esas falencias y actuar en consecuencia. O sea, una es justamente esa, la presencia de datos y algoritmos para facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿no? Otras dimensiones tienen que ver con la creación de estadísticas del mercado laboral, ¿no? Insisto, de decir que una persona está o no desempleada a caracterizar por cuánto tiempo está desempleada, qué es lo que hace esa persona para buscar empleo o no hace, cuáles son las dimensiones geográficas del desempleo, son características que se pueden relevar con datos de sensores, por ejemplo, datos que de pretender ser relevados con una encuesta tradicional son muy complejos, por ejemplo, cuestiones de movilidad o acceso a, no sé, medios de transporte para acceder al mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces, otro fenómeno muy importante en el cual Big Data tiene mucho para hacer el mercado de trabajo es justamente para repensar la creación de estadísticas relevantes con el desarrollo de ese tipo de mercados, ¿no? Y por último, para no extender demasiado esto, después podemos seguir conversando, ¿no? Como decíamos en una respuesta anterior, ¿no? Big Data nos ofrece datos de cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo que antes eran impensables. Entonces, resulta que ciertos fenómenos que anteriormente todos percibíamos que existían, pero eran muy difíciles de documentar, Big Data permite tener información relativamente detallada, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones de discriminación, en particular discriminación etaria, discriminación por género. Entonces, en definitiva, la Internet, las redes sociales proveen muchísima información para estudiar patrones de discriminación y justamente diseñar políticas que combatan esos problemas. Entonces, en definitiva, la presencia de datos masivos permite también realizar estudios de investigación serios en base a fuentes que antes no existían sobre cuestiones muy delicadas como la discriminación de género, por ejemplo. Ok, ahí me gustaría detenerme en dos puntos principalmente de lo que nos acabas de comentar. Primero, mencionabas en un par de ocasiones el tema de las políticas públicas. ¿Cómo podría ser Big Data una herramienta útil para las políticas públicas, sobre todo aquellas relacionadas con el trabajo? Bueno, el uso de Big Data en la cosa pública es delicado, ¿no? Porque a diferencia del sector privado, el sector público tiene muchos objetivos, ¿no? O sea, no quiero establecer las diferencias puras entre un sector y el otro, pero muchas veces el sector público, en particular las oficinas públicas, tienen que velar por ciertos principios como la transparencia y sobre todo la cierta estabilidad, ¿no? Entonces, uno está tentado a pensar que uno puede reemplazar el sistema de estadísticas tradicionales, oficiales, que se basan en encuestas, con datos de Big Data. Y realmente es posible, ¿no? Generar, por ejemplo, datos de desempleo, datos de caracterización del mercado laboral, en vez de utilizando encuestas, como las encuestas de microdatos que se utilizan en la mayoría de los países en desarrollo, en vía de desarrollo, y reemplazar todo ese aparataje de encuestas, institutos oficiales por datos extraídos de la web. ¿Es posible hacer eso? Sí, sí es posible. Pero el gran desafío que enfrenta una oficina de estadísticas públicas es primero garantizar cierta transparencia, ¿no? Cierta representatividad, y los datos de Big Data no provienen de ningún mecanismo sistemático, ¿no? Justamente son casi la contradicción de un mecanismo sistemático. Cualquier persona que esté usando un teléfono celular está generando datos, pero por el mismo razonamiento, cualquier persona que no está utilizando no está utilizando un teléfono celular, no está generando datos. Entonces, la recolección de datos de Big Data está filtrada por la decisión de interactuar. Le hace la decisión de estar en una red social, la decisión de usar un teléfono celular, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el uso de Big Data para las estadísticas públicas, porque los datos de Big Data no tienen ningún tipo de estructura. Entonces, justamente, uno de los enormes desafíos que tiene la política pública y en particular las estadísticas oficiales es intentar dotar a los datos de Big Data de esa estructura que tiene una encuesta. Entonces, en definitiva, yo tiendo a opinar que más que pensar que Big Data reemplazará las estadísticas oficiales, me parece que hay una enorme oportunidad en ver
sí los datos masivos de Big Data pueden complementar a las estadísticas oficiales, pero el uso no es gratuito. Insisto, una de las cosas por las cuales tiene que velar la estadística pública es por la comparabilidad. Y la comparabilidad requiere estabilidad. O sea, para que yo pueda decir que en una región aumentó el desempleo, yo tengo que garantizarme que estoy midiendo más o menos lo mismo. Si no, no está claro si el desempleo aumenta porque aumenta el desempleo o porque yo cambié la forma de medirlo. Entonces, en definitiva, las estadísticas públicas intentan garantizar que haya cierta estabilidad metodológica que permita hacer comparaciones en el tiempo y también comparaciones entre países, ¿no? Si no, el gran problema que tiene Big Data es justamente que esa inestabilidad propia de la dinámica del fenómeno atenta contra la estabilidad. Entonces, no es tan trivial la adopción de datos de Big Data para la política pública justamente por esa falta de estructura casi definicional que tienen los datos de Big Data. ¿Y hay tal vez algunas experiencias de algunos países, por ejemplo, que ya estén haciendo este acercamiento, esta utilización a los datos a través de las estadísticas? Ya veas que hay un acercamiento también a las políticas públicas y que estén ocupando Big Data de esta manera que tú nos comentabas. Sí, sí, sí. Yo te diría que por lo menos los casos que yo conozco, que son los países latinoamericanos o de habla hispana en general, yo diría que casi todas las oficinas públicas están haciendo algún intento de interactuar con datos de fenómenos masivos. De hecho, una dimensión de la cual no hemos hablado es que Big Data es una herramienta poderosísima para la transparencia, ¿no? De hecho, todos estos proyectos de gobierno abierto lo que intentan hacer es justamente aprovechar mecanismos de algoritmos para que la política pública pueda monitorearse. Yo creo que casi todas las oficinas estadísticas tienen por lo menos algún tipo de experiencia, ¿no? Pero todavía lo que yo noto es que todavía estamos en una etapa un poco iniciática justamente por esta enorme dificultad que hay en darle estructura a los datos de Big Data. Hemos hablado de los organismos públicos, por ejemplo, a nivel del gobierno, pero para las personas y la gente común, ¿cómo podrían aprovechar estos macrodatos o esta nueva data que tú nos comentas? Yo no creo que haya una apropiación de las personas directamente, ¿no? En todo caso, la apropiación será indirectamente. ¿Qué quiero decir con esto, no? Para poner un ejemplo concreto, ¿no? Una red muy importante para el mercado laboral, por lo menos en ciertos ámbitos y sectores, es LinkedIn, ¿no? LinkedIn, como mucha gente le dice, es, es una gran plataforma de redes sociales que tiene que ver mucho con el mecanismo de búsqueda de trabajo. Entonces, en definitiva, una forma bastante simple en la cual las personas se benefician, insisto, indirectamente, porque las personas no hacen LinkedIn directamente, sino indirectamente, pero participando en estas redes, mucha gente puede entrar en contacto con mercados laborales ampliamente definidos. Es el equivalente de hace muchísimos años de dar vueltas por el barrio de uno, buscando avisos pegados en las paredes, viendo a ver quién quiere buscar un trabajo, o uno diciéndole a los negocios de la zona cuáles son las características que uno tiene. Bueno, justamente lo que hacen este tipo de fenómenos como LinkedIn es abrir una especie de aldea global donde uno puede mirar no solo qué se demanda, qué se ofrece, sino entender cuáles son las características que se demandan y que se ofrecen. Entonces, la apropiación de los trabajadores en particular del fenómeno de Big Data es más bien indirecta, o sea, no es que un trabajador va a hacer tecnología de Big Data, pero se va a beneficiar de que esa tecnología exista. Obviamente está la discusión paralela de que el sector de analistas de datos es un sector muy recalentado y todavía la demanda está excediendo la oferta, entonces en definitiva eso explica por qué hay muchísima gente intentando meterse a estudiar cosas que tienen que ver con ciencia de datos, pero bueno, justamente el gran desafío es preguntar hasta cuándo es que la demanda estará creciendo más rápido que la oferta, ¿no? Es una gran pregunta que todo el mundo se hace cuando aparece una tecnología nueva. Sí, justamente me gustaría detenerme en ese último punto que mencionabas, que hay cada vez más personas que están optando y están estudiando ciencia de datos. También sabemos que hay muchos empleos también en esa área de análisis de datos, que incluso pueden ser bien remunerados. ¿Podría ser esta una beta o una vía también de que Big Data fuera una fuente de trabajo decente, que es como en OIT mencionamos, el decir que es un trabajo bien remunerado, en buenas condiciones? ¿Podría ser eventualmente también una nueva vía? Más que podría ser, lo es, ¿no? Yo creo que actualmente hay bastante más demanda que oferta. Hay una demanda en particular por gente muy bien entrenada en cuestiones analíticas, cuantitativas, de programación, etcétera, etcétera. Esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que
Si hoy alguien sale a buscar trabajo en esas áreas, posiblemente tenga bastante más chance de conseguir un empleo bien remunerado y bien atractivo que personas con otro tipo de habilidades. Hasta ahí las buenas noticias, ¿no? Las malas noticias son dos. Primero, no sabemos cuánto va a durar este exceso de demanda, ¿no? Porque lamentablemente el mercado hace su trabajo, entonces en definitiva no es del todo obvio que, que la inversión que uno haga ahora va a seguir redituando de acá a 4 o 5 años. Mi apuesta es a que sí, pero en definitiva hay una cuota de riesgo. Y la segunda, entre comillas, mala noticia es que las cuestiones cuantitativas no son triviales, ¿no? O sea, eh, por lo menos la gente más exitosa que yo veo en el ámbito de la ciencia de datos es gente que ha hecho una inversión considerable, va a tener que lidiar con cuestiones que tienen que ver con la matemática, con la computación. A mí me gustaría desterrar esta idea de que uno hace un curso de 4 meses de ciencia de datos y con eso va a lograr cambiar el universo. Posiblemente, sí, yo creo en los complementos. Me parece que una persona que estudió una carrera seria, no necesariamente técnica, pero puede ser una carrera de derecho, puede ser una carrera de marketing, cualquier cosa, complementándolo con una mínima inversión en ciencia de datos, ese tipo de profesionales se hace mucho más rentable. Pero en definitiva, volvemos a lo que dijimos al principio de esta conversación, ¿no? Me encantaría, por una cuestión de movilidad social ascendente, prometer a una persona que con 4 meses de estudios se le van a resolver todos sus problemas económicos. Pero así como están las cosas, yo soy bastante pesimista con respecto a esas cosas porque me parece que es engañar a la gente. Me parece que lo mejor que uno puede hacer es formarse muy bien, seriamente en cualquier disciplina y en todo caso, si le interesa las cuestiones de datos, hacerlo justamente las cuestiones cualitativas de programación que tienen que ver con el desarrollo de esta disciplina. Y ahora pensando, llevando la conversación al futuro del trabajo, hemos visto cómo cuando hablamos del futuro del trabajo muchas veces pasa que ya estamos en el futuro del trabajo, pero pensando incluso más adelante, ¿cómo crees que afectará el lugar de trabajo en el futuro específicamente y también en la vida diaria de los trabajadores a futuro? Aquí, por ejemplo, teníamos una vía de las personas que están optando también por estudiar ciencia de datos, pero más amplio en el mercado del trabajo en general. ¿Cómo crees que va a afectar a futuro? O si va a afectar. Bueno, obviamente yo soy un experto en datos, no tanto en el mercado de trabajo, así que te respondo lo que yo veo desde la perspectiva de el tipo de trabajo que es el trabajo en ciencia de datos, ¿no? Una característica de este tipo de disciplinas que son intensivas en datos, en programaciones, etcétera, etcétera, es que son esencialmente ageográficas, ¿no? ¿Qué significa eso? No dependen de la localización ni del demandante ni del trabajador, ¿no? De hecho, yo vivo en Buenos Aires, mis alumnos, muchos residen en Buenos Aires, pero muchísimos consiguen trabajo desde Buenos Aires para tareas que son remotas, ¿no? Que a veces ni siquiera están en Argentina, muchas veces están en otros países en donde ni siquiera se habla español. Eso abre una posibilidad enorme. Entonces yo creo que otra de las enormes ventajas que yo veo del trabajo en ciencia de datos es que no depende muchísimo de la localización geográfica y que justamente es un tipo de trabajo que machea muy bien con habilidades tecnológicas para los cuales la presencia física no es un punto importante, ¿no? Lo único que ha hecho la cuarentena y la pandemia es acelerar ese proceso que ya se venía dando hace varios años, ¿no? Me llama la atención que muchos de mis mejores egresados que estudian cuestiones que tienen que ver con estadística, con datos, con programación, terminan consiguiendo trabajo aún sin ellos moverse de Buenos Aires, terminan trabajando para todas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso me parece que es un proceso muy democratizante, me parece que es abre una puerta muy interesante para el mercado laboral de los jóvenes. Ya llegando a la etapa final de nuestra conversación, ¿es Big Data entonces una revolución que llegó para quedarse? Es una muy buena pregunta, es una buena pregunta que solo el tiempo la responderá, ¿no? La naturaleza revolucionaria de las cosas es una caracterización ex post, ¿no? Entonces el tiempo dirá si esta es una revolución importante o no. Sí, déjenme aclarar que esta no es la primera revolución de datos, ¿no? Cualquiera que lea de la historia de la ciencia se da cuenta que hubo otras revoluciones de datos. En algún momento la revolución de los datos astrofísicos, lo que hizo fue poner arriba de la mesa de la humanidad a personas como Kepler o como Newton, ¿no? Después viene la revolución de los datos biológicos, de los datos de la botánica, de la zoología, y una consecuencia de esa revolución fue la aparición de Darwin, ¿no? Y de las teorías evolutivas. La pregunta que me hago es, ¿quién va a ser el Newton o el Darwin de la revolución de los datos? Mientras no aparezca alguien como Newton o alguien como Darwin
que saque provecho de esta revolución, esto no habrá sido una revolución. O sea que en definitiva me gustaría que guardemos este podcast por los años y nos animemos a decir, sí, esta ha sido una revolución porque luego de esta aparición de datos masivos apareció alguien de la estatura intelectual de Newton o de Darwin que ha cambiado para bien nuestra forma de ver el mundo. Ahí sí estoy dispuesto a decir que es una revolución. Ese va a ser un importante desafío, entonces vamos a guardar este podcast para hacer el seguimiento. Pero ¿deberíamos preocuparnos entonces ante esta eventual revolución? Deberíamos preocuparnos como con cualquier cambio tecnológico, insisto, siempre que han aparecido los cambios tecnológicos, la gente se preocupa. Se preocupó cuando aparecieron las radiografías, con todos los peligros que nosotros sabemos que trae la radiación. Se preocupó también la gente cuando apareció la revolución genética, con todos los problemas éticos que trae la posibilidad de manipular cosas biológicas, y sin embargo, los beneficios de contar con radiografías, los beneficios de contar con los avances enormes que hubo en términos de genética, nos hemos beneficiado más que lo que nos hemos perjudicado. Entonces, en definitiva, me parece que la revolución de datos nos encuentra muy bien preparados para enfrentar a la tecnología desde un punto de vista de ventajas y desventajas. O sea, en definitiva, ahí es donde yo soy muy optimista. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Walter. Sin duda, este es un tema fascinante. Podríamos estar conversando mucho tiempo más sobre él. Y nos hemos podido acercar también un poco más y comprender también sobre Big Data gracias a esta conversación. Así que, nuevamente, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Me veo en la obligación de recomendarles un libro que yo escribí que se llama Big Data, para siglo XXI editores, en donde justamente discuto todas las ventajas y desventajas del paradigma de datos masivos. Muchísimas gracias. De nada, y también los invitamos a visitar nuestro sitio web de OIT, www.ilo.org, donde pueden encontrar también las notas técnicas que ha preparado Walter para OIT con USUIT, donde pueden seguir profundizando sobre este tema. Bueno, soy Sonia Álvarez y los esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias.